Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo que sé que les va a dejar con la boca abierta. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por las redes, un rumor explosivo, una bomba. Y es que el título lo dice todo, Can Yaman lo confiesa, Demet Özdemir agrede uno o a Can la verdad impactante. Así es lo que escucharon. Vamos a sumergirnos en este escándalo que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desmenuzar este asunto, analizar las pruebas, los rumores, las declaraciones, o la falta de ellas, y sobre todo, a buscar la verdad detrás de todo esto. Sé que el tema genera mucha curiosidad y debate, y prometo tratarlo con el mayor respeto y objetividad posible. Antes de empezar, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es muy importante para mí. Ahora sí, vamos con el chisme. La historia de amor y desamor entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzó en la pantalla, con la exitosa serie turca Erkenci Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable. Desde el primer momento, las chispas volaron. Sus personajes, Kandibit y Sanem nos enamoraron a todos. La historia de amor que vivieron en la serie, llena de pasión, risas y drama, caló hondo en el corazón de los fans. Y por supuesto, no tardaron en surgir los rumores sobre una relación real. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos románticos, de citas secretas. El fandom, como es habitual, se dividió. Unos creían firmemente en su amor y soñaban con verlos juntos para siempre. Otros, más escépticos, consideraban que todo era parte de la promoción de la serie. Lo cierto es que Can y Demet alimentaron, de una u otra manera, estas especulaciones. Publicaciones en redes sociales, entrevistas donde se elogiaban mutuamente. Todo contribuía a mantener viva la llama de la esperanza. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la realidad a veces es diferente a lo que vemos en la pantalla. Los rumores de romance entre ellos se diluyeron. Empezaron a surgir especulaciones sobre una posible ruptura, sobre diferencias irreconciliables. Se hablaba de personalidades incompatibles, de celos, de problemas en el rodaje. Y por desgracia también comenzaron a aparecer los primeros indicios de algo más oscuro, de supuestas discusiones y desencuentros. Aquí es donde la situación se pone más turbia. Los primeros rumores sobre una posible agresión, o más precisamente, un altercado físico, comenzaron a circular de manera discreta en foros y redes sociales especializadas. Fuentes anónimas sin ninguna evidencia afirmaban haber presenciado situaciones tensas, gritos, y en casos extremos, empujones y forcejeos en el set de grabación. Estas fuentes, a menudo identificadas con nombres de usuario poco fiables o cuentas recién creadas, compartían supuestos detalles que alimentaban la controversia, supuestas declaraciones de miembros del equipo, descripciones vagas de incidentes ocurridos durante las grabaciones, y análisis subjetivos del lenguaje corporal de los actores en entrevistas y eventos públicos. Obviamente, sin pruebas concretas, estas acusaciones no podían tomarse muy en serio. Eran rumores, chismes, especulaciones que por lo general se desestimaban. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la forma en que se repetían, y sobre todo, el hermetismo que rodeaba a la relación entre Can y Demet, comenzaron a generar dudas. El simple hecho de que la información se propagara con tanta rapidez, y que generara tanto interés, sugería que había algo más que simples especulaciones. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? ¿Hubo algo más que diferencias profesionales o personales? ¿Hasta qué punto llegaron los problemas? La gran pregunta era, ¿hubo realmente una agresión? La ausencia de declaraciones oficiales y la evasividad de ambos actores solo sirvieron para avivar las llamas de la curiosidad. Es importante aclarar, antes de seguir, que hasta este momento, no hay ninguna prueba irrefutable que confirme estas acusaciones. No hay vídeos, fotos o declaraciones oficiales que demuestren que Demet Özdemir agredió a Can Yaman. Todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. ¿Pero por qué es importante hablar de esto? Porque los rumores persistieron, y porque la falta de información oficial, sumada a la personalidad enigmática de ambos actores, ha mantenido el tema en la palestra. La naturaleza efímera de la fama y la popularidad en el mundo del entretenimiento hace que la atención del público sea un bien escaso, y los rumores, incluso los más infundados, pueden mantener el interés del público en una figura pública.
¿Qué ha dicho Can Yaman al respecto? Pues aquí es donde la cosa se pone más interesante. Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad y su estilo directo, ha mantenido, hasta la fecha, un silencio absoluto sobre el tema de la supuesta agresión. No ha negado, ni ha confirmado. Simplemente ha evitado hacer declaraciones al respecto. Este silencio en sí mismo es un enigma que alimenta la especulación. ¿Es una estrategia para evitar un escándalo mayor, como se ha sugerido? ¿O simplemente una forma de proteger su privacidad y la de Demet? Por supuesto, se han filtrado supuestas declaraciones de Can Yaman en entrevistas no oficiales, en donde se leen frases como prefiero no hablar de ese tema, o lo que pasó, pasó, y es mejor dejarlo en el pasado. Pero, repito, son declaraciones que no están confirmadas, y que no han sido realizadas de forma oficial, por lo que su validez es cuestionable. La manipulación de las citas y la falsificación de entrevistas son prácticas comunes en el mundo digital, y es importante ser cauteloso al respecto. El silencio de Can, en particular, es digno de análisis. ¿Por qué un actor conocido por su franqueza y su carácter directo optaría por el silencio ante una acusación tan grave? ¿Es una señal de culpabilidad, como algunos han sugerido? ¿O simplemente una estrategia para evitar dañar su imagen y la de Demet? La respuesta a estas preguntas sigue siendo incierta, y solo el propio Can Yaman podría aclarar esta situación. Por su parte, Demet Özdemir, a diferencia de Can, ha sido un poco más proactiva en el manejo de esta situación. En algunas entrevistas, ha negado rotundamente cualquier tipo de agresión. Ha calificado los rumores de falsos, de infundados, de dañinos para su imagen y para la de Can. Ha enfatizado la importancia de la amistad y el respeto entre compañeros de trabajo, buscando, de esta forma, desmentir las acusaciones y calmar los ánimos. ¿Cómo interpretar estas diferentes posturas? ¿Es el silencio de Can una forma de proteger a Demet, o de evitar un escándalo mayor? ¿Es la negación rotunda de Demet una estrategia para defender su reputación? Son preguntas que por el momento no tienen una respuesta clara. La diferencia en sus respuestas podría indicar diferentes enfoques ante la crisis, o incluso diferentes perspectivas sobre lo que realmente sucedió. Lo que sí es cierto es que la relación entre ambos, después del éxito de Erkenci-Kuş, no ha vuelto a ser la misma. Evitan coincidir en eventos, no se mencionan públicamente y, en general, mantienen una distancia prudencial. Esto, obviamente, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. La falta de interacción pública entre ellos ha sido interpretada por muchos como una confirmación implícita de los rumores. En este punto, es crucial analizar los posibles motivos que podrían haber llevado a una supuesta agresión. ¿Qué podría haber desencadenado una situación de violencia entre dos personas que, en principio, se querían y se admiraban? Una de las teorías más recurrentes es la tensión en el set de grabación. Las largas jornadas de trabajo, la presión por mantener el éxito de la serie, las diferencias creativas entre los actores y el equipo. Todo esto puede generar un ambiente de estrés y conflicto. Los rodajes de series de televisión, especialmente aquellos que alcanzan gran popularidad, pueden ser ambientes muy exigentes. Las horas de trabajo son largas, las presiones de los directores y productores son constantes, y las diferencias creativas entre actores, directores, guionistas y otros miembros del equipo son frecuentes. La combinación de estos factores puede crear un ambiente tóxico, en el que los conflictos y las tensiones son inevitables. Otra teoría, más especulativa, es la de los celos. Se rumorea que Demet, en ese momento, estaba en una relación sentimental con otra persona, y que los celos podrían haber jugado un papel importante en la dinámica con Can. Los celos, tanto profesionales como personales, pueden ser un factor desencadenante de conflictos. La rivalidad profesional, la competencia por el protagonismo, y las relaciones sentimentales fuera del set, pueden complicar la dinámica entre los actores y generar situaciones de tensión y resentimiento. También se habla de problemas de personalidad. Tanto Can como Demet tienen personalidades fuertes y temperamentales. Esto, sumado a la fama y el éxito, podría haber generado roces y desencuentros. La fama y el éxito pueden afectar a las personas de diferentes maneras. Algunos actores pueden adaptarse a la fama sin problemas, mientras que otros pueden sentirse abrumados por la atención mediática y las expectativas del público. Las personalidades fuertes, combinadas con la presión de la fama, pueden generar conflictos y desencuentros, incluso entre personas que en principio se llevan bien.
Y por último, y quizás la más preocupante, la posibilidad de que existieran problemas de abuso de poder o manipulación. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones de poder pueden ser muy desiguales, y que cualquier tipo de violencia, ya sea física o psicológica, es inaceptable. En el mundo del entretenimiento, la dinámica de poder es a menudo desigual. Los productores, directores y otros ejecutivos pueden tener una gran influencia sobre las carreras de los actores, y pueden ejercer un control sobre ellos. Esto puede dar lugar a situaciones de abuso de poder y manipulación, que pueden generar conflictos y tensiones. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Como ya dije, no hay pruebas irrefutables. La información es fragmentada, y proviene principalmente de fuentes no oficiales. La verdad en este momento sigue siendo un misterio. La ausencia de pruebas concretas hace que cualquier conclusión sea especulativa. Es importante recordar que los rumores, incluso los más persistentes, no son pruebas. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, compleja y enigmática. Que los rumores de agresión han persistido a lo largo del tiempo, y que la falta de información oficial ha alimentado la especulación. Que ambos actores han tomado posturas diferentes, y que sus declaraciones, o la falta de ellas, han generado aún más dudas. La complejidad de la situación es evidente. Los diferentes enfoques de ambos actores, la falta de transparencia y la persistencia de los rumores, han creado un clima de incertidumbre. En este tipo de situaciones, es fundamental ser cautelosos. Evitar la difusión de noticias falsas, y no juzgar sin tener todas las pruebas necesarias. El respeto, la prudencia y el sentido común deben ser siempre nuestras guías. La responsabilidad de los medios de comunicación y de los creadores de contenido es fundamental. Es importante verificar la información antes de difundirla, y evitar la especulación y el sensacionalismo. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Se revelará alguna vez la verdad completa sobre lo sucedido entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O la historia quedará envuelta en el misterio para siempre? Solo el tiempo lo dirá. El futuro de esta historia es incierto. Es posible que la verdad nunca sea revelada por completo, o que se revele con el tiempo. La decisión de hablar o no sobre el tema depende exclusivamente de los protagonistas. Es importante destacar el impacto mediático que este tipo de rumores pueden tener. En la era de las redes sociales, la información se difunde de manera rápida y a gran escala. Los rumores pueden afectar la reputación de los actores, su carrera profesional y su vida personal. Es fundamental que los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales sean conscientes de este impacto, y que actúen con responsabilidad y prudencia. Además, es crucial recordar la importancia de la presunción de inocencia. Aunque los rumores sean persistentes, y aunque haya diferentes interpretaciones de los hechos, es importante no condenar a nadie sin pruebas concretas. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho, y debe ser respetado en todo momento. Analicemos un poco más las posibles implicaciones psicológicas de una situación como esta. Si la agresión realmente ocurrió independientemente de quién fue el agresor, las consecuencias emocionales para ambas partes podrían ser significativas. La víctima podría sufrir estrés postraumático o ansiedad, depresión, y una pérdida de confianza en sí misma y en los demás. El agresor, por su parte, podría experimentar sentimientos de culpa, vergüenza y arrepentimiento. Además, la situación podría afectar su autoestima y su reputación. La gestión de la crisis también es un factor clave. La forma en que los actores y sus equipos de gestión manejen la situación puede tener un impacto significativo en su imagen pública y en su carrera profesional. Un manejo adecuado de la crisis implica transparencia, honestidad y una comunicación clara y concisa. Evitar la especulación, responder a las preguntas de manera directa y mostrar empatía por las posibles víctimas son elementos clave. Consideremos ahora el papel de los fans y del fandom en general. El fandom es una comunidad de personas que comparten un interés común. En este caso, el interés es por los actores y por su trabajo. Los fans pueden ser muy apasionados, y pueden tener fuertes opiniones sobre la vida personal de sus ídolos. En situaciones como esta, los fans pueden dividirse en diferentes bandos. Algunos pueden defender a sus ídolos a capa y espada, mientras que otros pueden ser más críticos. Es importante que los fans actúen con respeto y con prudencia, y que eviten la difusión de noticias falsas y la incitación al odio.
En cuanto a la industria del entretenimiento, es fundamental que se tomen medidas para prevenir y combatir la violencia en todas sus formas. Esto incluye la creación de ambientes de trabajo seguros, la promoción del respeto mutuo y la implementación de políticas claras contra el acoso y la agresión. La industria del entretenimiento debe ser un lugar seguro para todos, donde el talento y la creatividad puedan florecer sin temor a la violencia ni al abuso. Final. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad y a ser tratados con respeto y dignidad. La responsabilidad de los medios de comunicación y de los usuarios de las redes sociales es respetar este derecho y evitar la difusión de información que pueda dañar su imagen y su reputación. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y honesto sobre este tema polémico. Me he esforzado por presentarles toda la información disponible, y por analizarla de manera objetiva y respetuosa. He intentado navegar por la compleja red de rumores, especulaciones y hechos inciertos, ofreciendo una visión completa y equilibrada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo una agresión? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Quiero recordarles la importancia de ser críticos con la información que consumen, especialmente en las redes sociales. La desinformación y las noticias falsas son un problema real, y es fundamental que todos aprendamos a discernir entre la verdad y la mentira. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Adiós.